Así es, Vero, por eso estoy el día de hoy junto a Marta Martínez. Quiero que vengas también porque es un tema muy delicado. Muchos hemos pasado lamentablemente por eso y generalmente cuando ocurren ciertos accidentes y decimos, ¿por qué justo en esta época? De repente en cualquier época del año es dolorosa, pero cuando pierdes a un familiar justo alrededor de esta época donde es mucha fiesta, mucha alegría, como que te duele más y te llega más. Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Usted se va a comunicar con nosotros al 6023-674. Martita, muy buenos días y bienvenida a nuestro programa. Gracias, nena. Así es, Martita, bienvenida. Un tema delicado y empezar por preguntarte cómo manejar este tipo de sentimientos tan difíciles en una época que se llena de nostalgia, de encuentros familiares. ¿Cómo lo enfrentamos? Realmente manejar las pérdidas no es sencillo. Manejar la pérdida de un familiar de por sí es algo tan doloroso. Entre los mayores dolores que tiene el ser humano está la pérdida de un familiar, el quedarse sin empleo y el divorcio. Claro. Entonces, en una época en la que se habla de amor, paz, tranquilidad, de estar en familia, que se dé un suceso como este realmente es impactante. Yo también lo he vivido, nena, de manera particular, pero es en ese momento cuando se pone de manifiesto qué herramientas tenemos para poder manejar las pérdidas. Y tenemos que pensar que nuestro ser querido pues sencillamente está descansando. Claro. Debemos trabajar de tal manera en nosotros mismos que no debemos alimentar pensamientos de dolor y hacer de esto una tragedia mayor justamente en Navidad. Claro, pero Martita, eso yo le iba a preguntar y es lo que yo un poco dije en la introducción. ¿Es verdad que es más doloroso en esta época o en cualquier época es dolorosa? Es doloroso siempre, pero en esta época se agudiza porque hay el concepto familiar, claro, porque hay el concepto de estar juntos, porque es el momento de perdonar, porque es el momento de juntarnos. Y de que nadie nos falte en la mesa, ¿no? Claro, y quizás, bueno, en esta época si se pierde, por decir, en esta Navidad, pero este dolor se va a sentir todas las Navidades porque esa ausencia pues estará siempre ahí, ¿no? Justamente, Vero, ese es el pensamiento que alimentaría la pena. Entonces nosotros deberíamos cambiar la forma de interpretar el hecho pensando en esa Navidad, esa persona descansó, de pronto había sufrido mucho, o hay diversas formas en que nosotros podemos hacer que un pensamiento negativo se vuelva positivo, porque si me pongo a pensar, en mi caso, que mi papá murió cerca de Navidad, mi suegro igual, yo pensaría, ay, justamente en Navidad no están los dos pilares fundamentales, entonces nos llenamos de dolor, creamos dolor. 6023-674 es el número telefónico para que usted se comunique con nosotros y podamos abordar ese tema que, como bien lo decíamos, es muy doloroso, es una realidad, inclusive es una época tan dolorosa que también empiezan lamentablemente los suicidios, ahora ya la depresión y la gente de repente no toma una decisión correcta, ¿no? Los accidentes de tránsito, la gente que está muy emocionada, se exceden muchas veces, así que ese es el tema que estamos abordando el día de hoy, 6023-674. Y yo justamente conversaba con usted tras cámaras y le contaba que mi abuelito, el papá de mi mamá, falleció el 21 de diciembre, estaba en el exterior, el 24 de diciembre nosotros lo enterramos, sin duda fue una Navidad muy distinta, muy dolorosa, pero mi abuelita y mis tías, creo, y mi mamá, tuvieron algo para que las siguientes Navidades sí sean la Navidad de siempre, pensando en cómo le hubiera gustado a mi abuelito que se celebren las siguientes Navidades. Ahí fue lo que mencionabas tú, ¿no? Pero ahí también viene el tema del amor, ¿no? De decir, ¿cómo hago si igual tengo pena? Es que, nenita, ahí viene la cuestión que nosotros identificamos, amar con sufrir. Okay. O sea, el hecho de que yo en Navidad ya no sufra por ese ser querido que murió en esa época, es como, ay, ya no lo amo, es como una manifestación de desamor, cuando no es así. Claro. El amor es algo que te debe llenar de felicidad, no de tristeza. Entonces, sientes la ausencia, pero a ese ser querido no le hubiera gustado que tú estés triste. Claro. Que él sea el motivo de esa tristeza. Martita, ahora yo tengo una pregunta porque, claro, el perder a una persona, la muerte en sí nos causa mucho dolor. Bueno, la muerte es parte de la vida, pero ¿qué pasa también cuando perdemos a alguien, quizás en condiciones que no esperábamos, en condiciones terribles, o quizás alguien se nos va muy joven? Y eso quizás yo creo que además es más duro de enfrentar, más difícil de llevar. Y entonces, ¿cómo manejamos este dolor que de por sí va a salir porque somos seres humanos? El dolor es inevitable. Hay un dicho oriental que dice, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. O sea, yo puedo, me va a doler, eso es inevitable, pero no debo alimentar eso de esa manera. Ahora,
tenemos pensamientos a los que podemos acudir, como es el hecho de saber, y eso tiene que ver mucho con tu filosofía de vida, que cada ser humano que existe tiene una misión y puede ser interrumpida su vida de manera dramática, pero incluso ese hecho tiene que ver con la misión de existir de esa persona. Un amigo de mi hija murió de manera dramática en una fecha cercana a esta, y él le dejó de enseñanzas a ellos. Este grupo de amigos piensan muchísimo antes de beber y conducir. Claro. Entonces, incluso en un momento como ese, tiene sentido el haber existido, claro, y tiene sentido el suceso. Claro. Marta, ¿y cómo respetamos? Porque eso también es importante, ¿no? Aprender a respetar. O sea, a lo mejor yo vivo mi dolor distinto que el de la Vero. A lo mejor la Vero lo vive distinto a mí, el uno lo sabe sobrellevar más, la otra realmente da a notar que está sufrida. ¿Cómo hacemos eso? Ya, pero mira, no te pongas así, es Navidad. Hay que respetar también el dolor de cada uno, cómo uno lleva el luto. Parte del amor con los que están vivos es respetar ese proceso y esa forma. Definitivamente cada uno lo maneja de diferente manera. Pero ¿qué es lo que yo debo hacer cuando alguien atraviesa ese dolor? Vámonos, que yo no he perdido a nadie y tú sí lo has perdido, y tú estás que lloras y tú estás que sufres, sencillamente acompaño. Y sencillamente con mi compañía seguramente lo alivio y entender que debe estar en su proceso, claro, y debo de respetar eso y no enojarme ni ridiculizarlo, sino que también entender mi función de estar ahí. Marchita, para concluir, ¿qué pensamientos tenemos que atraer a nuestra mente para que este proceso de dolor, que si bien es cierto tenemos que pasarlo, asumirlo, sentirlo, pero tiene que ir poco a poco atenuándose? ¿Qué pensamientos llamamos a nuestra mente para que esto suceda? Hay un pensamiento clave que a mí de manera personal me ayudó mucho en la vida, y es el hecho de saber que lo que esa persona tuvo para mí, o lo que esa persona me enseñó, o lo que esa persona aportó en mi vida, lo llevo dentro mío y no se lo llevo, está en mí. Mientras yo tenga esa persona en mí, esa persona vivirá. Y por eso yo concluiría diciendo que en vida se hace absolutamente todo. En vida se disfruta a las personas queridas, en vida se puede dar más que recibir, en vida es todo. Así que hay que aprovechar, ¿no? Cada minuto, cada segundo de la vida y disfrutar de nuestros seres queridos en todo momento. Así es, muchísimas gracias. Gracias Martita. a ustedes. Vamos a hacer una pausa comercial y enseguida vamos a volver con más de nuestro programa. Ya venimos.